Sábado 25 de julio, día especial porque regresamos el top 5 de Cocinando la Noticia. Y en esta ocasión traeremos un top 5 del tema del momento, el tema de Emilio Lozoya, presentándole 5 políticos que están embarrados hasta el cuello de la corrupción del exdirector de Pemex. Entérate de los pormenores de esta nota a continuación aquí en Cocinando la Noticia. ¡Comenzamos! Amigos, ¿qué tal? Excelente sábado 25 de julio. Yo sé que están bien contentos porque regresa esta sección que junto con la burrada de la semana ha sido una de las que más les gusta a ustedes. Y precisamente hoy les traemos una sección que se nos hizo bien difícil hacer. Y es que los involucrados en el caso Odebrecht y todo este desvío de dinero son muchísimos. O sea, prácticamente necesitaríamos un paquete completo de hojas bond para poner los nombres de todos los beneficiarios de este acto de corrupción que le dio muchos dolores de cabeza a los mexicanos. En especial porque, oigan, estos desgraciados políticos ganando millones de pesos, obviamente a costilla de los mexicanos, y después todavía les tenemos que pagar su sueldo. O sea, doble pagada a estos políticos desgraciados. Pero bueno, en esta ocasión hicimos como que una síntesis de quienes consideramos nosotros pues son los 5 más beneficiados en este caso de corrupción entre Emilio Lozoya, quien fuera director de Pemex y antes coordinador de ingresos internacionales de la campaña de Enrique Peña Nieto, y pues obviamente algunos políticos del PRI y del PAN que han salido a relucir en los últimos días. Ya que si bien es cierto, entre otros beneficiarios también están los actuales gobernadores de Tamaulipas, Cabeza de Vaca, de Durango, Rosa Sáiz Puro, o de Querétaro, Pancho Domínguez, ahorita nos vamos a centrar en los 5 principales, los 5 que coordinaron toda la entrega de lana para pues dádivas, para dar estos dineros que compraron conciencias y aprobar la reforma energética. Y vamos a pasar directamente con el quinto lugar. Y es que el quinto lugar tiene una doble nominación. ¿Por qué? Porque primero el señor no se dio cuenta cómo es que ingresaban tantos millones a la campaña de Enrique Peña Nieto, siendo él el titular de Hacienda. Esa Hacienda que solamente se daba cuenta cuando a doña Chonita se le olvidaba pasar una factura, pero no cuando a los grandes políticos pues les donaban mucho dinero o les depositaban millones. Y es que en el quinto lugar, en este top, aparece un amigo cercano del Borolas Calderón. Aparece el Mr. Bean Cordero, Ernesto Cordero. Así es, quien fuera secretario de Hacienda en el sexenio de Felipe Calderón y posteriormente en el sexenio de Enrique Peña Nieto, su cuate Calderón le consiguiera tremendo hueso en una senaduría, era el coordinador de los senadores panistas en ese entonces, del 2006 al 2012. Y para que pudiera caminar la reforma energética, tenía que pues estar aprobada no solamente por los diputados y senadores del PRI, sino también por los del PAN y los del PRD, ya que el PRI no tenía esa mayoría absoluta, como si la tiene hoy Morena. ¿Y de qué manera consiguieron esos votos? Pues obviamente con maletines llenos de dinero. Y obviamente tenían que llegar al líder de las bancadas con más cantidad. Y en ese entonces era precisamente el Mr. Bean Ernesto Cordero. Pero lo más chistoso es que ahora resulta que todos son blancas palomitas. Vean por ejemplo lo que dice Cordero de esta situación. Rechazo categóricamente las acusaciones en mi contra, que aparecen en diversos medios de comunicación atribuidas a Emilio Lozoya Austin. Son falsas, sin sustento ni pruebas. Siempre he actuado con legalidad en las responsabilidades que he desempeñado como servidor público. Nada más nos faltó decirlo, sin Yolanda, Mari Carmen. Y la gente pues obviamente le contesta a este sinvergüenza. Cambia un poco la frase niego categóricamente. Esto es más un nado sincronizado. Niego categóricamente lo que he escuchado al espurio y demás recusa corrupta.
También tenemos por aquí, ve untándote mantequilla atrás porque el de atrás va a pagar, ladrón. Así las cosas con estos, pues, disque políticos honorables que ahora lo que buscan es desacreditar lo dicho por Emilio Lozoya, pero que también tiene el mismo peso de lo que ellos digan. Así que por eso Ernesto Cordero se lleva este quinto lugar. Y pasamos al cuarto lugar. En el cuarto lugar tenemos a un personaje que precisamente también estuvo dentro de la Secretaría de Hacienda con Felipe Calderón y posteriormente con Enrique Peña Nieto. Y lo grave de este asunto es que este personaje también fue candidato a la presidencia de México. Imagínense hasta dónde iban a solapar la corrupción de Emilio Lozoya. Estamos hablando que el cuarto lugar de los embarrados de Emilio Lozoya por actos de corrupción es nada más y nada menos que José Antonio Meade. Así es, mis queridos amigos, este señor que dice que es tan honesto y luego que quiere ser como que muy mexicano, como que de barrio, pero que la verdad nadie se la cree. Resulta ser que es uno de los factores más importantes de la corrupción en el gobierno entre Calderón y Enrique Peña Nieto. Digamos que es la pieza clave de la transición corrupta, porque fue el único funcionario que estuvo en ambas administraciones y el único que en ambas administraciones ocupó la Secretaría de Hacienda de manera temporal. Entonces, vuelvo a lo mismo. ¿Cómo es posible que el secretario de Hacienda no se dé cuenta de todo el chanchullo, de todo el desvío de lana que hubo en ese entonces y sobre todo cuánto recibía Ernesto Cordero, cuánto recibía el PRI en campañas? La famosa triangulación Zafiro, en donde recibió mucho dinero el PRI del gobierno de Chihuahua para las campañas en el Estado de México, en Hidalgo y en otros estados que hasta hoy no han perdido el PRI. ¿Por qué? Porque les meten mucho dinero en compra de votos, en acarreo de personas, etc. Así que por esta situación, José Antonio Meade se lleva el cuarto lugar. Y pasamos al tercer lugar. Al tercer lugar que la verdad ya lo extrañamos por lo gandalla. Ya extrañábamos que estuviera en estas huestes de los videos. Poco se había hablado de él hasta que apareció su nombre embarrado pues en esta situación de José Antonio Meade. Y estamos hablando que el tercer lugar es para el Chicken Little Ricardo Anaya, o como mejor lo conocen, Ricky Riquín Canallín Canallín, o Ricardo Anaya, Ricardo Gandaya. Es un ladrón, es un gandaya. Así es, mis queridos amigos. A pesar de que el Chicken Little se lava las manos y dice que él no ha hecho nada malo y que él es una honesta palomita, que prácticamente es una hermana descalza y un devoto cristiano, pues simple y sencillamente nadie se lo cree. Este tipo ha llegado a desconocer al estilo Alito Moreno a sus amigos. Recordemos aquel Manuel Barreiro, socio de Ricardo Anaya, y que cuando se le preguntaba a Ricardo Anaya, oye, ¿tú conoces a Barreiro? No, yo no. Y luego sale el video de que en la boda de Barreiro ahí estaba el Anaya bailando y echando tragos y todo, ¿no? Pues bueno, Ricardo Anaya también está vinculado a este caso Lozoya por dos situaciones. La primera, que Ricardo Anaya fue el coordinador de la bancada de los diputados del PAN en el momento en el que se aprobó la reforma energética en el 2014. Y que se señala, se le entregaron 7.7 millones aproximadamente, 7 y cacho millones de pesos para que convenciera a su bancada de que votaran a favor de la reforma energética. Además de que después cuando votaron, pues también les tocó un mochecito extra. Así que fácil, Ricardo Anaya por votar se llevó como 10 millones de pesos. Después, imagínenselo, este tipo sabía de esto y también compitió para ser presidente de México junto con José Antonio Meade, y obviamente pues de los dos no se hace uno, y lo vimos en sus votos, o sea, completamente patéticos. Resulta ser que Ricardo Anaya, pues al ser beneficiario como diputado, no iba a hacer nada en contra de Emilio Lozoya si en un supuesto muy lejano que no sucedió, gracias a Dios, hubiese ganado la presidencia. Al contrario, muchos panistas están siendo señalados porque fueron convencidos, ya sea por Ernesto Cordero o por el mismísimo Ricardo Anaya, quien en esos años también agarró la dirigencia nacional del PAN robándosela a Gustavo Madero, y de esa manera sacó muchos millones de pesos. Así que por esta situación, Ricky Riquín Canallín, que también ya negó que a él le hayan dado algo, porque dice,
Anaya contesta ante dichos de Lozoya: jamás he cometido un acto indebido. Sí, tú, ¿cómo no? A ver quién te lo cree. Se lleva el tercer lugar en este top. Y pasamos al segundo lugar. Sí, antes del podium tenemos a un personaje que simple y sencillamente está huyendo. Así se los pongo de claro y de fácil. Si bien es cierto, se sabe en dónde está. Él está en Michigan porque está en el MIT. Este personaje fue el artífice, el cerebro de las tranzas del gobierno de Enrique Peña Nieto. ¿Por qué? Porque primero era el que manejaba el dinero, es decir, fue secretario de Hacienda, y posteriormente era el que manejaba los acuerdos internacionales, porque fue secretario de Relaciones Exteriores. Estoy hablando que el segundo lugar de los beneficiarios de Lozoya, porque era el que le daba la orden a Lozoya de a quién repartir dinero, cómo repartirlo, y a fin de cuentas el que recibía las solicitudes de dinero por parte de Lozoya y nunca dijo nada, siempre se quedó calladito, es nada más y nada menos que Luis Videgaray, el hermano del bufón de Eduardo Videgaray, que ahora sale a defender a su hermanito. O sea, este Eduardo Videgaray siempre se ha burlado de la gente, es muy ojete, y ahora que Luis Videgaray está bien embarrado, bien salpicado de contenido fecal de Emilio Lozoya, ahora resulta ser que no pasa nada, que cómo es posible que le crean a Emilio Lozoya y no a su hermanito. Pues tu hermanito tiene mucho que declarar, porque vuelvo, ¿cómo es posible que un secretario de Hacienda no se dé cuenta de las tranzas de los políticos como Romero Deschamps, como Emilio Lozoya, el cambio de su patrimonio, o sea, son muchas cosas que son más que obvias. Hay quien dice que el dinero no se puede ocultar. O sea, cuando tú tienes dinero no lo puedes ocultar. Por más de que vistas humilde, por más de que vistas sencillo, se ve así como la opulencia. De repente acostumbrado a ver a X persona con su camisita de Tepito, así como su servilleta, y luego lo ves ya utilizando la marca porque no saben vestir esa marca. Entonces, el dinero no se puede ocultar. Y en este caso, Videgaray pues siempre estuvo en la taruga porque nunca se dio cuenta de nada. Y obviamente él es el que lanzaba la lana porque no se movía un peso sin que el secretario de Hacienda no lo supiera. Así que por eso se lleva el segundo lugar. Y obviamente Eduardo Videgaray, pues el bufón de la semana. A lo mejor mañana lo veremos en la burrada. Y bueno, pasamos al primer lugar, al lugar pues de deshonor, al primer lugar del top, el más embarrado en esta situación de Emilio Lozoya. Y aunque muchos sean escépticos, yo creo que va a caer. Va a caer tarde o temprano. Porque la verdad, este tipo era como que, si bien es cierto una marioneta, pues era la marioneta que movía los hilos también. ¿Por qué? Porque era el mandamás, porque era el machuchón. Estoy hablando que el primer lugar de los embarrados en el caso Emilio Lozoya es nada más y nada menos que el gel de limón Enrique Peña Nieto. Así es, mis queridos amigos, el expresidente Peña Nieto fue el que apadrinó a Emilio Lozoya en su campaña, el que le dio el nombramiento a Emilio Lozoya de ser el que administre la lana de manera internacional y el que tuvo el primer vínculo con Odebrecht en el PRI, porque recordemos que en el PAN anteriormente el Borolas Calderón ya se había reunido en Los Pinos con el presidente de Odebrecht. Pero en México, quien le da entrada a Odebrecht por el lado priista es Emilio Lozoya, quien fuera puesto por Enrique Peña Nieto como el gestor internacional de dineros, y posteriormente el mismo Enrique Peña Nieto pone a Emilio Lozoya en Pemex para poderle autorizar a Odebrecht contratos leoninos, contratos millonarios, y de esa manera seguir recibiendo lana, tanto Peña como Lozoya. Y cuando se le empieza a investigar a Emilio Lozoya por actos de corrupción por Santiago Nieto, el mismo Enrique Peña Nieto ordena al encargado de la Procuraduría General de la República la destitución de Santiago Nieto por no convenir a sus intereses y sobre todo por investigar a su amigo, el cual
pues obviamente sabía mucho también de las tranzas de Enrique Peña Nieto. Así que este personaje es el top 1, el número 1 de las ratas coludidas con Lozoya, de los embarrados en esta investigación. Así las cosas, mis queridos amigos. Espero que si les gustó este video me dejen un like, lo comenten y lo compartan para que más gente se entere pues de esta bola de corruptos. También los invitamos a que se suscriban al canal y activen las campanitas de notificaciones para recibir más noticias, porque recuerden que yo no soy fifí ni tampoco chayotero, yo soy el 2.0, siempre les diré la verdad porque los quiero ver en el próximo video. ¿A qué va?